Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco. Y yo soy Marta Uribe. Y esto es Diálogos con tu sabiduría. Y el tema de hoy, ahora que se acerca el 14 de febrero, es San Valentín. Vamos a hablar de las rupturas amorosas. Como decimos en Colombia, de la tusa. Cuando uno está entusado. La tusa es cuando uno está en esa pena de amor que uno se quiere morir. O sea, lo echaron o lo dejaron o lo que fuera. Y está uno, sí, entusado. Es muy chistoso porque no sé de dónde viene. Porque la tusa es, ¿tú has visto el maíz? Sí. No se comen los granitos del maíz. Bueno, pues, eso le llamamos mazorca aquí en Colombia. Te comes eso. Y la parte esa blanca que queda donde estaban pegados los maíces, esa es la tusa. Pero uno aquí se le dice tusa cuando uno tiene una pena de amor de esas que uno se quiere morir. De hecho, hay un dicho cuando normalmente las penas de amor que uno se adelgaza, pues en la pena porque no quiere ni comer, le dicen la lipotusa. ¿Quién no ha tenido una La tusa? lipotusa, ¿no? Que además yo digo es la única como ganancia secundaria de la ruptura. La única tusa que yo de verdad he tenido de amor mal, no tengo sino gratitud con ese personaje que me echó, porque me adelgacé. Imagínate. Era tal mi pena amorosa que me adelgacé, sí. No, el tema de las rupturas es un tema, bueno, todos hemos tenido, Todos hemos tenido rupturas amorosas dolorosas y tusas. y ahora que ya tenemos hijos, nuestro temor o nuestra ya experiencia es ver el proceso de tusa de quienes queremos, ¿no? Cuando Ay, yo no quiero que mis hijas vayan a sufrir una tusa por un desgraciado. claro, ¿no? Como que uno dice los consuelos, los abrazos, pero en el fondo quiero matar al otro, ¿no? Como que le vaya. Fíjate que aquí hay un dicho que yo creo que es súper real y es que las penas de amor son las que más duelen, pero las que menos duran. O sea, literal, además porque empieza la red de apoyo, ¿no? Claro. Hay que sacar al personaje de la tusa y entonces de alguna manera arranca y viene el otro dicho de un clavo saca otro clavo. Entonces finalmente algo pasa y ya se le olvidó el anterior. Ese era más o menos como funcionaba en mi época. Sí, ahora como que la gente busca terapia de inmediato o coaching, es como terminaron hace un mes y dicen ya no lo puedo superar, necesito ayuda. Necesito ayuda, pero yo lo que sí puedo decir es que en serio, el dolor es un dolor físico. No, claro. O sea, es un dolor que no Del se alma. puede explicar, es un dolor del alma físico. De verdad, duele. Además del dolor emocional, hay un dolor físico tremendo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la corteza cingulada? De que el dolor físico y el dolor emocional está ubicado en el mismo sector del cerebro. Entonces, Sí. efectivamente, las penas emocionales son físicas también. Y efectivamente, cuando tienes una pena emocional o física y alguien te abraza, por ejemplo, disminuye la percepción de la intensidad del dolor. Porque produces ¿qué? ¿Más dopamina o Claro, qué pasa porque ahí? como está en el mismo lugar, el afecto o la tristeza y el dolor físico o el dolor psicológico, entonces, claro, está muy vinculado. Siempre es mucho mejor pasar una enfermedad cuando la mamá te abrazaba que estar solo, ¿no? Pasando una enfermedad, por ejemplo. Uy, sí, de acuerdo, que lo consientan Entonces, y lo también cuiden, no es lo ahí, mismo. cuando uno dice hay una pérdida amorosa en este caso y la gente dice me duele el cuerpo, sí le duele el cuerpo, es verdad. No es una exageración, le duele. No, es real. Yo he tenido tusas que literal, o sea, el dolor es físico. No sé explicar en qué parte del cuerpo, pero el dolor es como en el corazón, en el pecho, la boca, el estómago, no sé explicar. Sí. Yo creo que la lipotusa es por eso, porque finalmente termina teniendo algo que ver con el sistema digestivo. Que no te entra nada, no puedes comer, aunque intentas comer helado. Es como la imagen, ¿cierto? Que uno anda con chándal o buzo, decimos nosotros, despeinado en tu casa que no quieres salir, te sientas frente al televisor y comes helado. Un helado de chocolate que alivia cualquier pena. Cualquier dolor, cualquier dolor. Pero Sí, pero esa es la imagen literal, esa es la imagen de la tusa. O sea, tú, vuelto nada, encerrado en tu casa, comiéndote un helado para ver si el chocolate te sube algo las endorfinas, para aliviar de alguna manera el dolor que estás sintiendo. ahora vale la pena decir que cuando hay una ruptura amorosa,
todo lo que lo hemos vivido y lo que nos toca ver, tiene un periodo de normalidad también, ¿no? O sea, un duelo amoroso dura normalmente alrededor de 4 o 6 meses, ¿no? Es para que nadie se Ok. desespere, ¿ah? Nadie se desespere que si lleva 4 meses con esto, está dentro de los rangos de lo esperable. Y a veces la noticia es, lo siento, dura entre 4 y 6 meses. O sea, hay que estar preparado para sortear esa ola de discomfort. Eso que acabas de decir es importante porque normalmente queremos saltarnos esa tusa, ¿no? Claro, Eh, claro. y sobre todo las amigas vamos a no, hay que sacarla, hay que llevarla, hay que hacer algo para distraerla Eso o está muy bien distraerlo. también. Claro, eso está muy Sí, bien. Está muy pero, bien. pero hay que Hay que sentirlo, o sentirlo. sea, Claro, yo creo no, que las rupturas de pareja tienen una cierta etapa, como que son parecidas a los duelos, parecidos a los duelos de pérdida de seres queridos o de trabajo o cosas así, son similares. Hay como una primera etapa en que uno pudiera decir que es como una angustia aguda, ¿no? Es cuando te dan la noticia o tú das la noticia de esto se acabó. Es una angustia aguda, ¿no? Es como, hay no, gente no, que incluso se no, acuerda que vio extraño, se acuerda ese episodio como en un sueño, como que no se no, como acuerda en muy bien cámara dónde lenta. estaba o en cámara lenta. Hay una angustia absolutamente aguda que se vive como un shock, como un estrés tremendo, ¿no? Y esa es la primera etapa. Y la segunda etapa viene lo que se llama después, una vez pasado el shock, esta vivencia tan extraña, es la conciencia de la pérdida, ¿no? O Cuando sea, que es vuelves una realidad, que no hay nada que hacer, me echaron, me botaron, se ¿no? acabó. Y vuelves a tu casa o vuelves o te juntas con otro y es como decimos los chilenos, ahí te cae la teja, como, ¡pum! ¿Qué es esto, no? Aterrizar. Y ahí aterriza. Entonces ahí comienza un periodo más largo que viene el momento de la tusa, es la desorganización emocional. Por ejemplo, en rupturas mías, ¿no? Como uno rompe, primero shock, después qué hago, y aparecen entonces las amigas. Entonces las amigas te toman, no, no, no puedes estar Ese sola, desgraciado. va, y alcohol, por ejemplo. Entonces, no, nos vamos a beber unos tequilas, ¿no? Tantas A miles de olvidar, canciones a para olvidar. olvidar, tantas miles de canciones. Entonces, en un mismo periodo, uno va sintiendo que pasas por una pena profunda, por ejemplo, por un desgano, por rabia, después por euforia, ¿no? Que uno pasa por momentos de euforia, que dice, sí, voy a reconstruir mi vida y voy a ser mucho mejor y nada. Y después vuelves y como, me siento horrible, lo extraño, no puedo vivir My sin God, él. es un loop con todas las emociones. Fíjate que si algo aprendí yo en mi vida sobre eso que tú acabas de decir es nunca tomar trago cuando sé que emocionalmente estoy como así, Inestable. débil emocionalmente o inestable emocionalmente por el motivo que sea. Porque el trago te coge mucho más rápido y yo debo decir que los peores osos que hice en mi vida fue entusada. O sea, cuando echo para atrás digo, Dios mío, ¿por qué? Pero obvio, me entran mal los tragos, el cerebro empieza otra vez a la película, que esta canción me acuerda, que esto no sé qué, que si sé más, taratá, después la rabia, el no sé qué, luego llorar. No, 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 no. No, O sea, claro, porque cuando uno ve a una personaje entusada en un bar, uno dice, por se nota. favor, amigas, sáquenla, háganle ese Cuídenla, favor, no la cuídenla, ¿no? dejen, no la dejen hundirse en su propia vergüenza. Claro, ya con el sufrimiento suficiente, una vergüenza es demasiado. Claro, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? Que disminuyen tus defensas yoicas y cognitivas, entonces tienes menos filtro. Y lo que pasa directamente a la Pierdes la acción es fuerza la de emoción. voluntad. Claro, es la Y entonces emoción. termina uno llamando al man, haciendo el oso. En mi época decían rumbearse era besarse, pues. Entonces Ya. rumbearse con el que no es. O sea, todo mal. Claro, claro, porque estás en un momento también, como te decía, de desorganización emocional. Es como que te pasa de todo.
y en la vida cotidiana empiezas lentamente a experimentar la ausencia. Y son Fíjate esos algo. momentos en que que la gente hace cosas, como decías tú, como llamar al ex, como hacer que Aparecérsele en la casa. aparecer, ir justo a los lugares que tú sabes que tu ex frecuenta, aparecer en todos los cumpleaños a los que no ibas nunca, pero ahora sí vas. O sea, empiezas a tener ese tipo de Mira, yo conductas tenía una amiga que en normalizadas. una tusa yo la acompañaba a perseguir al novio y nos disfrazábamos para que él no viera que lo estábamos siguiendo. Imagínate, yo le acolitaba porque me parecía el hit, entonces yo era la que manejaba y ella se disfrazaba para que no viera el carro al lado y lo seguíamos. Entonces, si el carro del personaje estaba parqueado, nos quedamos ahí a esperar a que saliera. O sea, yo había hecho para atrás. Claro, cuando hablamos con mi amiga nos morimos de la risa, pero qué estupidez. Convengamos que tenías menos de 30 años, supongo. Obviamente, estaba en los 23, o sea, te estoy hablando de es más, debía tener por ahí entre los 21 y los 24, o sea, más o No, menos seguro. como esa época. Sí. Sí, porque Y también, entonces el personaje le gusta ir a este restaurante, entonces vamos a caerle allá al restaurante. O sea, ese tipo de estupideces, que obvio, uno tiene que ver con la edad, pero otro tiene que ver con la ruptura amorosa, con lo que eso significa. Y claro, fíjate que hay algo ahí que me parece importante mencionar y es cómo nos apegamos a lo que creíamos que era lo chévere y se nos olvida lo que no. ¿Mm? Hoy cuando hablábamos de eso, porque mi amiga no vive en Colombia, pero tuve la posibilidad de irla a visitar hace poco, y nos acordábamos de eso. Y ella decía, ese personaje, o sea, menos mal me echó. Menos mal me echó porque mi vida hubiera sido muy infeliz con él. Y sin embargo nos apegamos a las cosas que creíamos que eran importantes. Entonces, parte también de esa ruptura es un poco entender por qué es que nos está doliendo tanto. Mm. En mi caso, la única tusa que les digo que en serio casi me muero de amor, de hecho, ¿cómo será que mis papás me mandaron a un psiquiatra? Entré en tal depresión de amor, o sea, era una cosa, era un dolor, yo no puedo explicar. Yo por eso entiendo que la gente se muere de una depresión, por supuesto que sí. Y es que no me llevaron a la psiquiatra me dijo, saca una lista y hazme una lista de las 10 cualidades que tiene este personaje. Y cuando yo fui a hacer la lista, no tenía ninguna. Claro, yo me estaba apegando a muchas cosas que para mí en ese momento eran importantes, ¿sí? Claro. No tener que hacerme cargo, no sé, de la separación de mis papás, de la quiebra de mis papás, lo que sea. Y me apegué a un personaje y cuando me lo quitan, me toca asumir mi realidad. Y yo creo que muchas veces el tema de la ruptura tiene que ver con miércoles. Me toca asumir mi realidad. Sí, porque hay un tema, bueno, en esto que hablábamos en las etapas, después la gente como que se aísla, ¿cierto? Y ahí empieza como a pensar en realidad lo que perdió, lo que no perdió, lo que extraña, lo que no extraña. Y es como el momento del aislamiento, ya como una penúltima, en que uno puede recién empezar a retomar proyectos pendientes. Pero claro, en el estilo de la ruptura está mucho lo que dices tú, cuáles las creencias que uno tiene en relación a la pareja. Sí, de acuerdo. Incluso como que se meten hasta las familias, ¿no? Tantas familias que extrañan al ex y todos como que siguen vinculados. El duelo es familiar. Y otros Estoy siguen llorando no por las vinculados. rupturas amorosas, estoy llorando porque me atoré, ¿no? Puede salir en el podcast que me atoré. Me acordé de algo. Pero no, no estoy llorando por la ruptura. Oh my God. Pero sabes que sí he visto eso. Sí, la idealización también. Es lo que La dices tú, idealización. Es que ¿no? viene, si yo echo para atrás, y también hablamos, digamos, de las rupturas con las amigas ¿en serio se acuerda la tusa que le dio semejante personaje? Era porque teníamos cosas idealizadas y había muchas cosas alrededor de esas personas chéveres. Entonces su grupo de amigos, Claro. su familia, o sea, no era el personaje en sí, era lo que venía alrededor y clarísimo se pierde eso. Hay una pérdida de muchas cosas. Hay una Claro. pérdida como de de la vida armada en relación a la pareja. Como dices tú, los amigos, las actividades, los lugares a frecuentar, el proyecto vital. Proyectos empiezan además, llegó el sábado y yo ¿qué hago? Claro.
¿no? Sobre todo las que terminan asumiendo, que lo he visto mucho, la personalidad del otro. Entonces me voy a inventar. El que le fascinan los carros, entonces yo me vuelvo la que los carros me encantan. El que le encantan las motos, entonces yo, mejor dicho, me vuelvo la motociclista. El que le encanta, no sé, el astronauta, entonces me vuelvo astronauta. Llega un momento en la relación y creo que eso es parte de lo que uno siente que pierde en esa ruptura, y es que como uno entregó su identidad al otro, la ruptura es más difícil porque te toca volver a conectarte contigo, volver a conectarte con tu realidad. Y yo creo que esas tusas tan profundas están ahí. Sí. Claro, Yo creo que el dolor... a mayor Sí, idealización y a mayor como pérdida de la autonomía y como de fusión de identidades que habla uno, es mayor la dificultad para hacer el duelo de la pérdida, ¿no? Es como la además porque le dificultad para entregaste tu poder y tu identidad. Entonces, claro, hay cuando pérdida de vuelves y límites. quedas sola, estás en una perdida mal. Hay pérdida de límites y por eso una de las cosas que uno se investiga para ver la cualidad del duelo, qué tan difícil va a ser, tiene que ver con las creencias que hay a la base, ¿no? Y el estilo de apego. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de eso? Si es un apego muy feroz, claro que las rupturas son mucho más feroces, ¿no? Si tienes un apego normal, disfuncional, claro, un apego mal, pues la ruptura va a ser mucho más disfuncional y mal. Porque claro. fíjate que también hay una cosa, empezamos a elegir. Entonces, elegimos acordarnos de lo divino que era. Claro. O sea, se nos olvida lo que uno dice, pero ¿por qué no? Por eso, a mí cuando esta psiquiatra, la que me llevaron, me enfrentó a decirme, bueno, pero esta niña aquí llorando, a ver, si es tan maravilloso ese hombre, hágame una lista. Y cuando yo fui a hacer la lista, dije, no, mentiras, no había tanto. Entonces tocó entrar a decir, ok, ¿qué fue Claro, lo que ahí le tú pasó? uno ya entra en la reorganización de la relación, o sea, como a mirarla de lejos, ver las cosas buenas, las cosas malas y también aprender de cuán responsables fuimos nosotros mismos en la ruptura de ese proyecto, Clarísimo, ¿no? Ahora, clarísimo. la idealización inicial también es súper esperable. ¿Por qué? Porque es como un esfuerzo final de no perder al personaje. Entonces tú lo guardas con puras cosas buenas, ¿no? Como que lo guardas en tu cabeza, en tu psiquis, ¿Para justificar tu para tusa o qué? para guardarlo, para quedarse con, comillas, un objeto valioso. ¿No? Te sigues vinculando en tu psicología con ese objeto amoroso maravilloso. La idealización siempre es un mecanismo no muy feliz De defensa. de defensa, justamente para no perder los objetos. Cuando uno es capaz de ver lo bueno y lo malo, siempre hay más riesgo de cortar el vínculo. Entonces lo que uno hace es no querer cortar el vínculo, por lo menos el vínculo psicológico, entonces idealizas a ese personaje. Sí, Y después ya con el proceso, clarísimo, hay un tema de idealización. claro, hay después con la distancia, esto que hablábamos en esa etapa, ahí uno ya puede mirar lo que te decía la psiquiatra, no, a ver, miremos. Y ahí tomamos más distancia y ahí recién podemos dejar ir a este objeto introyectado, ¿no? No, Psicológicamente. no. Mira, mi tusa fue tal que cuando se identificó que literal mi problema era, pues que me tocaba asumir mi realidad, mi papá divino volvió con mi mamá. ¿Qué tal? Obvio, pues eso no iba a durar mucho tiempo, pero como para volverme a dar la seguridad de la casa. Claro. ¿Sí? Y ahí yo tenía que empezar a asumir otras cosas. Mm, mm. Entonces, yo creo que en el tema de las rupturas y como para ir cerrando, es obvio que nos va a dar, todos las sufrimos. Vuelvo y repito, las penas de amor son las que más duelen, pero las que menos duran. Pero sí el cerebro pasa por un proceso donde tú dices que idealiza, como que elige el recuerdo tal, entrega el poder a otros, no queremos volver a estar solos, no queremos encontrarnos con nosotros mismos. O sea, detrás de eso hay una cantidad de cosas, pero pues hay que hacer el proceso y hay que hacer el proceso de la tusa. Y si de paso sale el hipotusa, pues la recibimos Con con el- los brazos abiertos. Yo creo que sabiendo eso, hay como algunos tips que uno puede dar, que no nos dé vergüenza pedirlo porque está perfecto. Uno, efectivamente, las redes emocionales son fundamentales. Esto que hablábamos de los amigos, Las de los redes de papás, apoyo de los amigos, la hermanos. familia, sí. Es fundamental y que estén con uno y que se preocupen, que te inviten a salir y todo ese proceso amoroso es bienvenido y Es no hay que tener importantísimo. vergüenza a eso. Yo lo recibí
y eso fue lo que me ayudó. Lo recibí en mi oficina, lo recibí en mi familia, lo recibí en mis amigas y creo que ese es realmente lo que te permite a ti volverte a conectar. Sí, es importante también hablar del tema. Hacerle el duelo. Hacer el duelo, hay que hablarlo. Y otra herramienta que va sirviendo de a poco es el humor. De a poco ir poniéndole humor a las situaciones. El humor es una herramienta que permite superar los duelos de este tipo. Pues yo te voy a decir una cosa, cuando yo veía las fotos de este personaje, yo sí tengo que darle las gracias por haberme sacado, o sea, en esa época sí mal, o sea, era brackets, gafas, me han sacado unas muelas, entonces parecía como Drácula, no, todo mal, gorda, o sea, él realmente me hizo el favor. Y en serio, teníamos muchas historias divertidas alrededor de él y mis amigas me ayudaron mucho con el tema del humor al respecto. Y yo creo que sí es importante poderse uno reír de estas mismas cosas. Sí, efectivamente. Y justamente decir, hay un proceso de duelo, como decías tú, que hay que vivir, dura unos meses. Claro, si después la cosa se transforma en algo crónico y es años intentando superar esto, ya necesitas otro tipo de ayuda, ¿no? Una ayuda profesional. De acuerdo, y hay que pedirla, y hay que saber que se necesita, hay que aceptar que se necesita. Sí, pero también hay que tener cierta tolerancia al proceso, me refiero, no desesperarse inmediatamente como, ya, soy incapaz de superarlo, ¿no? Pero y además, acuérdate una cosa, en psiquiatría, bueno, y tú me corriges porque pues sabes mucho más de esto que yo, el enamoramiento es considerado como un trastorno mental transitorio. Para algunos sí. Claro. Porque efectivamente la química del cerebro se altera y eso creo que dura más o menos como 1 año y medio, una cosa así. Entonces cuando ya la química del cerebro vuelve y está en balance, empieza uno a darse cuenta que uno mismo estaba adornando una cantidad de cosas y eligiendo, porque pues su cerebro no está en capacidad de verlo objetivamente, eligiendo ver diferente. Entonces, sobre todo cuando esas rupturas son muy iniciales, muy rápidas, todavía estás en el trastorno mental transitorio. Claro, y el golpe es más duro. Mayor desorganización emocional, ¿no? Sí. Pero también estar preparados como amigos o como padres de que nos va a tocar eventualmente acompañar a alguien durante un periodo hasta que vuelva a retomar sus proyectos de vida. Exactamente. La red de apoyo es clave en las rupturas amorosas. Sí. Sobre todo porque parte de lo que pasa es que uno no quiere estar solo. Entonces, por ejemplo, acá viene una idea, este 14 de febrero, si tienen a alguien cercano, querido, que está pasando una pena de amor, no estaría nada de malo acompañarlo. Acompañarlo, sí, acompañarle su tusa. Acompañarlo en su tusa. Me parece muy bien. Bueno, esperamos que sea, yo por lo menos me divertí, me acordé de eso. Qué tusa tan tenaz. Sí, las tusas son tremendas. Ay, yo pienso eso en mis hijas, sí es cierto. Uno quisiera que la gente que no quiere no sufra las tusas, sí, pero forman parte de la vida y a todos nos va a pasar. Punto. Absolutamente. Bueno, lo dejamos hasta acá. Igual que tengan unas lindas celebraciones, los que quieran. El Día de los Enamorados, el Día de los Trastornados. Claro. Y los que no, también tengan una muy buena semana. Y como siempre, muchas gracias. Síganos en nuestras redes. Instagram, Diálogos con tu Sabiduría, todos juntos, sin tilde. Y la próxima sesión o capítulo vamos a hablar de... Le hemos puesto un título muy puntual, además basado en comentarios que nos ha hecho la gente, que nos han escrito sobre personas como que les detonan cosas, sí, como esas personas que nos retan en la vida, y entonces le hemos puesto el plan del alma. ¿Qué pasa si esas personas hicieron un acuerdo previo con nosotros para enseñarnos? Muy bien, entonces no se lo pierdan. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima semana. Bye. Chao.